ver, vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Hechos, capítulo 12. Mi Biblia es la niña por ahí. Dale. Al mayor. Vamos a leer Hechos 12 desde el versículo 5. O bueno, vamos a leer desde el versículo 1 de Hechos 12. Ya, pues vamos a pedir a los jóvenes que cuando ustedes vengan a los puntos vengan trayendo la Biblia. ¿Ya? No se olviden de traer la Biblia. Hechos 12 desde el versículo 1 vamos a leer. Ya, y los que no han traído Biblia van a escuchar, a prestar atención. El que tiene Biblia comparta con el herrado la palabra de Dios. Y ahora si todos tienen Hechos 12, desde el versículo 1 vamos a leer, ¿ya? Dice la palabra: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué dice ahí? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que, a ver, ¿quién fue que mataron a espada? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Les voy a pedir que ahí sentaditos vamos a cerrar los ojos y vamos a prestar atención a la palabra. ¿Ya? Ustedes saben que la palabra de Dios es muy importante, que es un tesoro que se nos va a quedar guardado en el corazón. ¿Ya? A ver, vamos a cerrar los ojos. Padre de la gloria, mi Dios todopoderoso, mi Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, primeramente que usted sea perdonándonos, porque reconocemos que tenemos fallas, que tenemos errores, que muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Padre. Y su palabra dice, Dios mío, mi Señor, que cuando no trabajamos en la viña, mi Señor, Padre de la gloria, a usted no le agrada eso, Dios mío. Padre, bendito Dios, queremos, mi Señor, meditar en su palabra. Ayúdenos, abran los corazones de cada joven que está aquí presente, de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdenos a recibir su palabra, ponga reverencia, Padre. Que cada joven preste atención, todo lo que quiera venir a interrumpir, todo pensamiento que quiera venir a la vida de estos jóvenes mientras se está predicando la palabra, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesucristo reprendemos y echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Capítulo 12, hablábamos de un siervo que fue encarcelado, ¿ya? Pero Jacobo fue muerto. Mire, el tema dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Amén. Dice ahí la palabra del Señor que Jacobo, ¿quién sabe quién era Jacobo? Ya, hermanos, eran discípulos de quién? Eran discípulos de Jesús. Y el pecado que ellos cometían era predicar el Evangelio, predicar la palabra, moverse ganando almas para Cristo. Ese era el pecado de ellos. Y por cometer eso, a Jacobo lo mataron. Y no solamente a él. La Biblia dice que algunos discípulos los mataron por simplemente predicar el Evangelio. Amén. Ahora, nosotros aquí en este país, gracias a Dios, todavía tenemos la libertad para predicar la palabra, para entregar tratados. Entonces, mientras lo podamos hacer, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice que Jacobo fue muerto, pero Pedro fue encarcelado. Así mismo, de la misma manera, Pedro lo único que hacía era servirle a Dios, predicar el Evangelio. Y los altos mandos que estaban en ese tiempo, los de Roma, encarcelaban a todos los discípulos que estuvieran predicando el Evangelio. Ustedes se imaginan lo que sería en este tiempo, que Dios nos guarde, que
nosotros de repente estemos haciendo un esquina en aire libre y venga la policía y nos metan presos por predicar la palabra. ¿Cómo nos sentiríamos de que venga, que estemos en un aire libre predicando la palabra y venga la policía, enviada quizás por el alcalde de Durán, a que nos fuimos presos? ¿Cómo nos sentiríamos? Yo les hago la pregunta. Tristes, amén, preocupados, angustiados. Yo me sentiría angustiada de estar presa, amén. O que fuera de que estemos predicando la palabra y venga la policía a arrastrarnos como lo hacían en el tiempo de antes los discípulos, que los arrastraban, los azotaban, los maltrataban, pero ellos, dice la palabra de Dios, que ellos igual seguían predicando el Evangelio. A ellos no les importaba morir por la causa de predicar el Evangelio. Amén. Por eso es que ellos nos dan ejemplo, ¿verdad? Que nos están dando ejemplo. Y nosotros a veces hay cositas que nos quieren desanimar, y son cosas hasta pequeñas, no son cosas así graves, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor, a través del siervo Pedro, nos da ejemplo. Dice que en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y miren lo que dice aquí: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Quiénes eran los que estaban orando por Pedro? ¿Qué dice la palabra? ¿Quiénes eran los que estaban orando por Pedro mientras él estaba en la cárcel? La iglesia, o sea, nosotros somos los llamados a orar por los que predican la palabra. Nosotros somos los llamados a orar por nuestra familia. Amén. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio, a orar por el prójimo. Ya. Vamos a leer el versículo 6. Si tienen abierto en Hechos 12, el versículo 6 dice: y los que no tienen Biblia van a escuchar. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. O sea, quiere decir que Pedro estaba bien custodiado, bien vigilado. Dice que Pedro estaba durmiendo y alrededor de él había dos soldados. ¿Ya? ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? ¿O habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, ¿verdad? Ya, entonces, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se encontraba orando. Y aquí dice la palabra que hacía oración sin cesar. Yo me imagino que han de haber hecho cadenas de oración. ¿Cuántos sabemos qué es cadena de oración? ¿Alguien de los que está aquí sabe lo que es cadena de oración? Cadena de oración es cuando la iglesia se pone de acuerdo y unos, por ejemplo, unos oran de 8 a 9 de la mañana, otro grupo ora de 9 a 10 de la mañana, otro grupo ora de 10 a 11 de la mañana, y así oran las 24 horas del día. Eso es hacer cadena de oración. Si aquí la Biblia dice que estaban orando por Pedro y hacían oración sin cesar era de que no paraba la oración por Pedro. Porque si Pedro estaba preso, los hermanos de la iglesia no podían estar bien tranquilos, ¿no? A ellos les preocupaba de que el siervo Pedro estuviera preso. Es como cuando el hermano Abrancito estaba enfermo, aquí la iglesia estaba orando por él. Hacíamos oración por él aquí en la iglesia, en la casa, y Dios se glorificó en la vida de él. Porque cuando el pueblo de Dios, yo quiero que ustedes entiendan esto, cuando nosotros nos disponemos para orar por alguna causa, Dios escucha la oración. Amén. Hay oraciones que son respondidas enseguida, pero hay oraciones que demoran un poquito más. Pero mientras viene la respuesta, nosotros tenemos que seguir orando. Porque es importante que nosotros oremos. Amén. Porque a través de la oración Dios nos va a fortalecer. Ya dice aquí la palabra, el versículo 6. ¿Qué decía el versículo 6? Que Pedro estaba durmiendo y alrededor de él había dos soldados cuidándolo. El versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea que a Pedro lo tenían preso, lo tenían encadenado aquí en la parte de las manos, le ponían cadenas. Se dice que en el tiempo de que le ponían, los encadenaban de pie y de mano. ¿Ya? Yo he visto aquí en la cárcel, en la penitenciaría, que no los tienen encadenados. Por lo menos yo me he dado cuenta de eso, que no les encadenan las manos y los pies. Sí están dentro de una cárcel, o sea, de un cuarto ahí grande, pero no los tienen encadenados. Pero en este tiempo, yo no sé si en Roma todavía sea así, lo tienen encadenado de manos y pies. Por lo menos aquí nos está hablando de que las cadenas de las manos se le cayeron. ¿Y qué le dijo el ángel? En el versículo 8, le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea que Pedro estaba preso, se había quedado dormido. Dios mandó un ángel. ¿Qué le comenzó a decir el ángel a Pedro? Levántate. ¿Y qué más le dijo? Las cadenas que tenían en las manos se le rompieron. Ahora, el ángel vino y le dijo algo, le dijo, ahí está. Le dijo, síñete con un cinturón aquí en la cintura, y eso para los judíos representaba, o sea, los judíos hacían eso cuando iban a irse de viaje, cuando tenían que irse a otro lugar. Ellos, como costumbre, se ceñían bien los lomos, o sea, se amarraban bien el cinturón, se ataban bien las sandalias y los zapatos, para que si era de salir corriendo, salían corriendo. Eso lo hacían siempre cuando era que iban de viaje, ¿no? Ya, es una costumbre en Israel. Ya, porque como ellos usaban túnica, amén, para que la túnica no se le vaya a envolver entre las piernas, ellos tienen que ceñirla bien, las sandalias, atar bien el pasador de las sandalias. Entonces el ángel le dice ahí, le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, yo le pregunto a Ismael, ¿qué podemos ver? ¿El ángel qué vino a hacer el ángel con la vida de Pedro? A ver, solo a Ismael le estamos preguntando, ¿qué fue lo que el ángel vino a hacer en la vida de Pedro? ¿A qué? A rescatarlo, a sacarlo de la cárcel. Ahora yo le pregunto, vamos a preguntarle al hermano Abraham, ¿por qué fue que Dios envió ese ángel para ayudarlo a Pedro a salir de la cárcel? A ver, Sarita, ¿sabes la respuesta, Sara? ¿Cómo? Porque había una iglesia orando por Pedro. Amén. Ustedes sabían que la oración tiene poder. A ver, ¿cuántos sabían que la oración rompe cadenas? Amén. ¿Cuántos sabían que a través de la oración Dios nos fortalece, nos anima? Hay momentos que nos sentimos desanimados, como que no queremos venir a la iglesia. A todos nos va a pasar eso en algún momento. Pero ahí es cuando tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda a Dios. Y si ustedes tienen padres cristianos, comuniquen al papá y a la mamá para que ellos también estén orando por ustedes. La oración tiene poder. Amén. Había una iglesia orando por Pedro, por eso Dios envió al ángel para liberarlo a Pedro de la cárcel. Vamos a seguir leyendo en Hechos 12. Si tienen todos los que tienen Biblia abierta en Hechos 12, vamos a leer el versículo 9. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro, como que todavía parece que Pedro todavía estaba dormido, como que no se había despertado bien. ¿Y qué era lo que él pensaba? Él pensaba que era una visión lo que él estaba viendo, pero en realidad era él que estaba caminando, que había venido un ángel a sacarlo de la cárcel. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea que había una guardia ahí y había otra guardia más afuera, o sea que estaban bien resguardados ahí esos presos.
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. O sea que la puerta, cuando el ángel y Pedro llegaron a la puerta solita se les abrió. O sea, quiere decir que cuando nosotros oramos, hay puertas que se van a abrir. Amén. ¿Cuántos entendieron esta parte? De que cuando nosotros oramos, hay puertas que se van a abrir. Por ejemplo, yo conozco salmistas que alaban a Dios y las puertas se le abren para cantar en diferentes iglesias, en diferentes ayunos, vigilias. Hay predicadores que Dios les abre puertas. ¿Pero por qué es que Dios les abre puertas? Porque están en oración. Si nosotros no oramos, el enemigo fácilmente nos va a engañar. Cuando nosotros no oramos, vamos a estar débiles espiritualmente. Amén. Por eso es que es importante que nosotros estemos en oración. Cuando usted como joven o cualquiera de los hermanos que aquí nos congregamos estamos en oración, Dios va a poner esa gracia, ese favor de Dios en nuestras vidas. Cuando usted le sirva al Señor, Dios se va a glorificar porque usted es un joven o una jovencita o somos hermanos que nos esforzamos en esa parte de lo que es la oración. Ya, miren lo que pasó con Pedro porque había una iglesia orando. ¿Qué fue lo primero que le pasó? Las cadenas que tenía en las manos se le rompieron. Ya cuando llegaron a las puertas de la cárcel, las puertas se abrieron. ¿Qué más sucedió? La cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Luego que el ángel lo dejó afuera ya de la cárcel, el ángel se fue. O sea, él cumplió su misión. La misión del ángel fue ir a sacar de la cárcel. ¿Ya? Ahora el versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, recién Pedro despierta, porque parece que no se había despertado bien, como que pensaba que eso era una visión. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes era el que estaba, en ese tiempo, estaba constituirse de gobernador, liderando ahí en ese tiempo. Herodes fue el que lo mandó a meter preso a la cárcel a Pedro. ¿Ya? Por eso Pedro dice, ahora entiendo que el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿A dónde se reunían a orar este pueblo de Dios? Ellos se reunían en la casa de María, la madre de Juan. Ellos en ese tiempo todavía no había iglesias evangélicas, se reunían en las casas a orar. Dice y que estaban en la casa de la mamá de Juan. La iglesia estaba orando, Padre, libértalo a Pedro, mira lo que le están haciendo, mira, Padre de la gloria, él es tu siervo. La iglesia estaba orando. Ya Dios, por otro lado, había enviado su ángel, había libertado a Pedro, y dice que el versículo 13, Pedro, como sabía que la iglesia estaba orando en la casa de ¿quién? De María, ¿ya? Pedro ahora se dirigió a la casa donde él sabía que estaba el pueblo de Dios ahí orando, y dice ahí la palabra, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea que tanta fue la emoción de esta muchacha llamada Rode, que en lugar de abrir la puerta, porque era Pedro el que estaba golpeando, corrió a decirle al pueblo de Dios, ahí en la puerta está Pedro. Ya creo que lo soltaron de la cárcel, salió libre. Y el versículo 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Miren lo que le dijeron esos hermanos que estaban orando, estás loca. O sea que ellos mismos estaban orando y no creían en lo que Dios había hecho. Amén. A veces sí nos pasa a nosotros, a veces estamos orando y como que no creemos.
Cuando nosotros oremos, tengamos la confianza de que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Ya, el versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, porque todavía lo tenían afuera Pedro. ¿Qué más dice? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué se fue a otro lugar? Antes de que lo vinieran a buscar, antes de que los guardias se dieran cuenta de que ya Pedro estaba libre, se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, porque se había sabido lo de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesar y se quedó allí. Miren, los guardias que estaban cuidándolo a Pedro para que no escapase, los mandaron a matar. ¿Quién los mandó a matar? Herodes, que era como quien dice, el capitán o el gobernador de esa ciudad. Amén. Pero Dios se glorificó en la vida de Pedro. Después dice que Pedro se fue a otro lugar. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Pedro no se fue a encerrar a su casa. Pedro siguió predicando el Evangelio. Amén. Esos discípulos no tenían miedo. Eran discípulos bien valientes. No les importaba que los metieran presos, que los azotaran y hasta que los mataran. Pedro, luego de salir libre, se fue a otra ciudad y siguió predicando el Evangelio. Amén. Y podemos ver a través de la palabra que este es un ejemplo que Dios nos da a todos nosotros. Ustedes sabían que nosotros tenemos que perseverar en el Evangelio. Los que tienen, bueno, casi la mayoría son cristianos, ¿verdad? Y como cristianos van a llegar momentos, yo les decía, de desánimo o de desaliento, pero ahí es donde más tenemos que estar orando. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Poquitos son los que creen eso. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios es nuestro proveedor. Dios es el que suple nuestras necesidades. Amén. Miren, hoy día nosotros, yo era que abrí la puerta y ya abrí la planilla de luz ahí. ¿Y saben de cuánto me vino la planilla de luz? Como de $98, $96. Imagínense, yo no sé por qué me han puesto tanto dinero a pagar. $96. El internet me lo cortaron también. Voy a querer pagar $67 tengo ahí para pagar. Y la verdad que yo no tengo, pero yo sé que Dios es mi proveedor, que siempre me ha suplido. Dios le bendiga en nombre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, yo quisiera decirles algo. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que somos hijos de Dios. No dudarlo. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice de que en ese mismo momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él va a tener cuidado de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades o cuáles son nuestros problemas o qué es lo que nos angustia. Él lo sabe. Amén. Nosotros, lo que Dios sí nos manda es que nosotros estemos orando, que estemos clamando y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Cuán importante es la oración? En esta historia que nosotros vimos de Pedro, a ver el niño Abraham, les pido que nos converse, por favor. Vamos a prestar un momentito más de atención, ¿ya? Unos 5 minutos más vamos a escuchar, ¿ya? Bueno, la historia de hoy nos habla sobre, a ver, yo les quiero preguntar a usted, a la hermana Emily, sobre qué es lo más importante que nos está dando esta historia, la historia de Pedro. O sea, ¿qué es lo que nos enseña Emily? La oración. Amén. Nos está enseñando sobre la oración. Amén.
Mientras había un pueblo de Dios orando, Dios envió su ángel. Miren, la Biblia también habla de un profeta llamado Elías que estaba escondido en una cueva y en ese lugar no había ni agua para tomar ni comida. Y ustedes saben que todo ser humano tiene que alimentarse. Y Dios usó un cuervo para que le llevara pan a este profeta. Amén. Dios hasta proveyó de agua para este profeta y de pan para que se sustente. Amén. Así también en nuestras vidas. A veces hay momentos que se ponen como difíciles las cosas. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en aquellos momentos? Orar. Amén. Porque Dios es nuestro único ayudador. Amén. Cualquiera que sea el problema, quizá el problema sea del papá con la mamá. A veces hay problemas de que el papá o la mamá se quieren separar. A veces hay problemas con los tíos o con los hermanos, o quizás algún familiar está enfermo. Tantas cosas que a veces pasan, ¿verdad? Pero Dios nos manda a orar, a doblar rodillas, a pedirle ayuda a Dios. Y Dios va a respondernos, Dios va a escucharnos porque Dios es bueno. Amén. Porque tiene cuidado de nosotros, porque tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces yo quiero que ustedes se lleven en su corazón que siempre tienen que tener la oración en su vida. Amén. Que tienen que tener presente que la oración es importante en la vida nuestra. Y que Dios siempre va a escuchar cuando doblemos nuestras rodillas, lloremos, Dios va a oírnos. Amén. Yo estoy orando por un hermano mío para que venga a los caminos de Dios. Y está pasando el tiempo, yo todavía no lo veo a él en los caminos de Dios. Pero yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir clamando por él. Yo sé que Dios en un momento, yo les voy a venir a contar a ustedes que mi hermano ya ahora es cristiano, ya vino a los caminos de Dios. Porque Dios en cualquier momento me va a sorprender. Porque así es el papá que yo tengo, el Padre. Amén. En cualquier momento Él nos sorprende. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. He podido comprobar que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia de nosotros, que tiene cuidado de cada paso que damos. Amén. Que Él es nuestro proveedor, que Él nos abraza cuando necesitamos de un abrazo, que Él nos anima cuando necesitamos una palabra de ánimo. Amén. Que Dios a veces usa a algún hermano de la iglesia o alguna hermana de la iglesia y nos vienen a dar un abrazo y ese abrazo es de parte de Dios. Amén. ¿Quieren que yo les cuente algo? Cuando las muchachas mías eran pequeñas, hubo un momento en que yo estaba en mi casa orando. Yo había cogido una silla, había doblado mis rodillas y yo estaba orando. Y ellas estaban por el patio jugando y yo acá estaba en la sala. Y yo le dije al Señor, porque yo me sentía muy triste en ese día. No, ya no recuerdo ni siquiera lo que me estaba pasando, porque ya más o menos hace 10 años atrás. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, yo necesito un abrazo de parte tuya. Mira cómo me siento. Yo estaba llorando. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que Dios hacía? Ellos estaban en el patio y yo les ponía en el corazón que me abrazara. Y yo estaba ahí llorando cuando venía primero la una y me daba un abrazo. Y ella no me había escuchado lo que yo le estaba diciendo a Dios, pero Dios, que sí lo escucha todo, le puso en el corazón de ella pedirme abrazar. Y primero me vino y me abrazó la una y después me abrazó mi otra hija. Amén. Y pude comprobar que Dios está conmigo, que así también Dios está con ustedes. Yo no sé cuál sea el problema que tenga cada uno. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. A veces en la vida nos toca pasar por problemas, por dificultades, pero lo que yo quiero es que ustedes estén seguros de que Dios está con ustedes. Amén. Cualquiera que sea el problema, Dios va a ayudarlos. Pero que ustedes necesitan doblar rodillas y orar. A veces Dios quiere hacernos jóvenes. Bueno, en el caso de ustedes, porque yo ya no soy joven, amén. En el caso de ustedes,
bueno, pero sí soy una hija de Dios. A veces Dios quiere, como hijo de Dios, que en nuestra vida hay oración, porque la oración es muy importante. Yo quisiera que ustedes pudieran comprender eso. Amén. Cuando ustedes comprendan eso, que la oración es importante en nuestras vidas, ustedes van a ver el mundo de otra manera. Amén. Ustedes van a ver la vida, Dios se las va a permitir ver desde otro ángulo. Amén. Pues muchas veces cuando en nuestra vida no hay oración, nosotros estamos viendo los peros, estamos viendo los problemas, nos quejamos. Pero cuando en nuestra vida hay oración, nosotros vemos la vida desde otra perspectiva, o sea, desde otra mirada. Amén. Ahora tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Por eso yo les voy a pedir en esta semana, miren, la semana anterior, yo me acuerdo que yo les pedí a ustedes que vengan trayendo un invitado al culto del día martes. ¿Sí se acuerdan, no? Ninguno de ustedes vino trayendo un invitado. ¿Y sabe lo que me pasó a mí? A mí me dio ganas de llorar. Ya me sentí triste. Yo estaba sentada ahí y ahí a mí me dio ganas de llorar porque yo dije, Señor, todo lo que le estoy diciendo a los jóvenes, ¿qué será que lo están teniendo en poco? Como que no les está importando lo que yo les pido en el amor de Cristo. Amén. Y así me sentí. Entonces yo quisiera decirles a ustedes jóvenes, nosotros somos una familia. Amén. Todos los que estamos aquí nos conocemos, somos la familia de Cristo. Amén. Y como familia tenemos que estar unidos y ayudarnos. Miren, el propósito de Dios, ustedes conocen la palabra de Dios. Amén. Pero el propósito de Dios es que el reino de Dios se pueda ir creciendo. Porque de nada vale, bueno, es bueno que nosotros vengamos, escuchemos la palabra, ayunemos, vigilemos y oremos. Amén. Pero lo que hay en nuestro corazón tenemos que impartirlo con el que no tiene a Cristo. Por eso fue que yo les pedí el sábado pasado que vengan trayendo un invitado para el día martes. A mí me parece que eso no es difícil, ¿verdad? O es bien difícil invitar a alguien a la iglesia. Si tu hermano no quiere venir, invita a un vecino, invita a un primo tuyo, tantas personas que hay allá afuera. Bueno, ya, entonces les voy a volver a pedir para el martes que tenemos el culto, ustedes me van a venir trayendo un invitado. Amén. Una amiga, un primo, tantas personas que podemos invitar. Amén. Dios va a poner las palabras en su boca para que cuando ustedes le digan que ellos acepten y vengan. Si pueden antes de invitarlos, oren. Y digan, Señor, voy a invitar a José. Te pido que cuando yo le diga a él para invitarlo a la iglesia, no se oponga, no diga que no, sino que tú pongas en el corazón de él venir a la iglesia. Amén. Y ustedes lo van a traer. ¿Ya? Amén. Si no resulta eso, el martes que viene, ustedes no vienen trayendo un invitado, entonces ya ahora nos va a tocar el próximo martes en la tarde. Yo voy a nombrar a fulano, sultano, voy a nombrar, vamos a suponer, vamos a nombrar a Abraham, a Rebeca, a Marcela, hasta ahí, y nos vamos a ir casa por casa para invitarlos. Amén. Porque nosotros, si nos estamos reuniendo aquí, el fin o la meta es poderle dar crecimiento a los jóvenes. No sé si ustedes me comprenden lo que yo les digo. Amén. O sea, lo que yo les trato de explicar, que el reino de Dios siempre tiene que entenderse. Y los instrumentos para que el reino de Dios se entienda, para que haya más jóvenes, para ganar más jóvenes para Cristo, ¿quiénes son los instrumentos? Ustedes son los instrumentos. Amén. Pero esos instrumentos tienen que estar dispuestos. Ustedes sabían que es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio servirle a Dios porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No le estamos sirviendo al alcalde, al jefe de una compañía, al jefe de una empresa, no. Es al Dios Todopoderoso. Cuando salimos y entregamos tratados, invitamos a alguien a la iglesia, le predicamos el Evangelio, estamos trabajando para el reino de Dios. Amén. Así que les pido para el día martes, vengan trayendo un invitado.
Amén. Amén. Ya, ¿cuántos se comprometen a venir trayendo un invitado para el martes que viene? Amén. Levántense. A ver, mi hermano Ricardo, mi hermana Marcela, mi hermana Leslie, mi hermana Saraí, mi hermana Anita. ¿Quién más se compromete a venir trayendo un invitado? Yo les pido que alcen la mano los que se comprometen, no conmigo, sino con Dios. De venir trayendo un invitado. Amigos, pueden ser primos. Como en la casa donde vivimos siempre hay jóvenes también. Inviten a uno de esos jóvenes. Amén, invítenlo para el próximo, no los estamos invitando para el sábado que viene, no, sino para el martes, en el horario del culto, que venga. Amén. Y vamos a estar pidiendo a Dios que Dios dé idea de cómo se puede ir cada martes de culto, ir haciendo algo nuevo, algo diferente, con la ayuda de Dios y la dirección de Dios. Y así también los sábados. A mí, si alguien tiene alguna idea y me la pueda dar, amén, gloria a Dios. Todo lo que sea bueno, amén, lo pueden dar. Yo les pido a los jóvenes, a todos los que están aquí presentes, si tienen alguna idea, amén. Por ejemplo, el sábado pasado estábamos hablando de organizar una vigilia, pero la pastora me dijo que como ahorita están bueno, ella lo ha dicho, que como ahorita están haciendo vigilia del pastor Castro, hay que esperar que ellos terminen todas las vigilias que van a hacer para irse y ya poder hacer vigilia aquí. Cuando ya se pueda hacer la vigilia aquí, yo les voy a avisar a ustedes para organizar una vigilia e invitar jóvenes de otras congregaciones a la vigilia. Amén. También queremos hacer ayuno. A mí me gustaría el sábado que viene, ¿cuántos están dispuestos a venir y hacer ayuno el sábado que viene? Amén. Amén. ¿Ya? A todos los jóvenes, por lo menos los jóvenes que están aquí participando, yo les pido de que vengan al ayuno, vengamos temprano el sábado que viene y vamos a estar orando. Amén. Para que Dios sea el que se glorifique en todo lo que queramos hacer. Usted sabe de que siempre tenemos que ponerlo a Dios como prioridad. Amén. Por eso es que les trato de inculcar lo que es la oración. Amén. Porque cuando oramos tenemos comunión con el Padre. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Ahí sentaditos nos vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Amén. Padre de la gloria, mi Dios todopoderoso, te agradecemos, Dios mío, por tu palabra, mi Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Padre, oro por todos estos jóvenes que están aquí presentes, mi Señor. Mire que ellos han escogido la mejor parte, que es oír tu palabra, mi Señor, venir a tu casa de oración. Bendígalos, Dios mío, bendiga a estos jóvenes, a estos niños que están aquí presentes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que reciban la bendición de lo alto, Padre, que puedan recibir sanidad, mi Señor. Cúbralos con la sangre de Cristo Jesús que tiene poder. Queremos reprender en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra de ellos. Echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos que usted cubra a cada niño, a cada joven con la sangre de Cristo que tiene poder. Mire, Padre, cuántas pestes, cuántas epidemias se escuchan, Dios mío. Pero oramos para que usted nos cubra todo con la sangre de Cristo que tiene poder. Desatamos el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, los que quedaron en casa, también cubra, los guarde, los proteja. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ya. A ver, yo quisiera, vamos a hacer una dinámica. Amén. Pero vamos a poner la silla un momentito en círculo. Pero en la dinámica van a participar solamente los jóvenes. Los niños más pequeñitos no. ¿Ya? O sea, Anita, la niña que está ahí no. Solamente para los jovencitos. Vamos a formar un círculo ahí en la parte de atrás. Ya. Vamos a jugar al gato y al ratón, pero así sentaditos como están. Ella es el gato, pero el lo dice esa mujer, este es el gato y este es el ratón. Entonces lo que vamos a hacer es que
Tienes que hacer, por ejemplo, y tienes que hacerle tres nudos. Tres nudos ella tiene que hacer con esto de aquí y tú haces dos. Ya. Si van entendiendo, ella tres, el gato tres y el ratón dos. Entonces, cuando yo he hecho los dos, se lo pasa al siguiente, así. Ajá. Sí, ese dos y este tres. Dos, tres, y el que lo alcance ese bien tiene que salir de la ropa. ¿Sí entienden? A ver, por ejemplo, haz tres. ¿Sí entienden? Todo. Ya, miren. Tanto el ratón como el gato tienen que hacerlo rápido. Acuérdense, el gato, este de aquí, tres nudos, y el de allá, dos nudos. Ya. Pasárselo al siguiente. Ismael, ¿lo vas a jugar? Entonces, para que tiene que estar cerca. Así es. Ya, dos nudos y tres nudos. A ver. A ver, vamos. 1, 2, 3. Tiene que ser más unido porque parece que no se va a llegar a la suelta. Tienes que hacer rápido el gato para que te alcance a hacer más. Dos nudos es. Acá tres. Pero rápido. A ver, entonces que se salte. Rebeca, dárselo a Emily para que sea más rápido. A Emily, dale. Ya. Porque parece que nunca va a llegar. Pero tienen que hacer rápido, no con la lentitud. A ver, pónselo otra vez adelante, dáselo a ver. Ya, ahora sí, empieza. ¡Vamos! Dios me hace saber que ha de proveer. Este es dos, este es En tres. la Biblia lo puedo ver. Yo sé que él Dos. sintió lo que hoy siento yo. Comprende mi Pero bien. corazón. Mi ruego él escucha y responderá. Su interés de su amor me ha de mostrar. Sí, crees. Aunque todo esto bastante, un ejemplo mayor aún puedes tener. Sé que Dios me ama, su amor mostró su Hijo en Dios. Jesús me ama, su amor me alcanzó. A ver, entonces vamos a hacer este 3 y el gato 2. Ya, a ver, vamos. 3 y 2. 1, 2,
sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor. Todos tienen para ti. Y Él te sustentará. ¿Ganaste o perdiste? ¿Ganó la Dayana? La hermana de Dayana. Todos tienen. Traído al justo, no Tienen sus ojos, todos tienen sus ojos. Todos tienen sus ojos. Ya. Amado Dios, que estás en los cielos, Padre, en este momento le queremos dar gracias por habernos traído en este lugar. Gracias, Padre Celestial, por este culto. Gracias porque es de bendición para nuestras vidas. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a salir de este lugar y le pedimos que usted cubra nuestros pasos, Padre Celestial. Santifica el refrigerio que va a ser servido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya no se pongan de pie. A ver, primero los tres, las tres están aquí. Los tres. Los tres están aquí. Dios da protección y seguridad, y con miedo no debo estar. Puede perdonar y aún olvidar aquello que